Sentido paranormal. Sentido Paranormal presenta la historia de Edward Mondrake. Buenas noches a todos los del grupo de Sentido Paranormal WhatsApp. Bienvenidos a todos los nuevos que se unieron el día de hoy. Espero que les guste esta historia. Soy Link. Comenzamos. Bien. Buenas noches a todo el grupo de Sentido Paranormal de WhatsApp. Empezamos con la historia que les prometí en la página y en el grupo. Mi nombre es Julio. Espero que esta historia sea de su agrado y que deje comentarios al finalizar esta historia. Voy a comenzar con la primera parte. Pongan mucha atención. Bien, comienzo con la historia. La historia de Edward Mondrake es una de las más extrañas y enigmáticas de la medicina moderna. Edward nació en Inglaterra en el siglo XIX y se cuenta que era de una familia de las más ricas de la región. Su padre, el señor Mondrake, estaba especialmente ilusionado con el nacimiento de un hijo, ya que ansiaba tener un heredero varón que pudiera continuar con la tradición familiar, ya que anteriormente había tenido 2 hijas. Cuando supo que tendría su primer varón, se emocionó tanto que lo esperaba perfecto. Pero la suerte no estuvo de parte de la familia Mondrake, ya que a pesar que Edward era un niño, tal y como lo esperaba, había algo insólito y escalofriante en el recién nacido. En la nuca del bebé podía apreciarse una segunda cara de menor tamaño y distintos rasgos a la original. Con el tiempo, el rostro posterior empezó a revelar su diabólica naturaleza, ya que aunque era incapaz de hablar o comer, se podía observar cómo sonreía cada vez que Edward lloraba o sentía algún dolor. Además, que seguía con los ojos a las personas que pasaban por detrás de Edward. Movía los labios como si estuviera hablando y emitiendo algún sonido, pero no se escuchaba nada. O al menos nadie podía escuchar. Quizás Edward, como lo comentaba, lo escuchaba dentro de su cabeza. Su insólita maldición llevó a Edward a recluirse en una habitación. No permitía que nadie pudiera verle, ni siquiera su misma familia. Sin embargo, Edward se convirtió en una persona muy culta y refinada, ya que era un ávido lector y un músico con gran talento. Bien, aquí concluye la primera parte de esta historia. Regreso para contar la segunda. Bien, continuamos con esta segunda parte de la historia de Edward Mondrake. Lo más aterrador de su gemelo demoníaco era que, según Edward, le susurraba por la noche y no le permitía conciliar el sueño. Según Edward, era su gemela diabólica, la que nunca podía dormir, y le susurraba en un lenguaje parecido al del mismo demonio y sacado del mismísimo infierno. Edward aseguraba que estaba cosido a un demonio. Le solicitó a varios cirujanos que lo separaran de esta terrible maldición,
el rostro femenino que lo atormentaba, incluso aunque eso le costara su propia vida. Pero ningún médico consideró posible efectuar esta dicha extracción, y Edward tuvo que resignarse a vivir con un demonio detrás de su cabeza. Hasta que un día su sufrimiento fue tan grande que, aprovechando el descuido de las personas que estaban a su cargo, consiguió un veneno que le sirvió para acabar con su vida. Él tenía solamente 23 años de edad. Tras su muerte dejó una nota de suicidio en la que agradecía a sus padres y hermanas por el cariño que le habían dado, y les pedía perdón por el daño y dolor de su muerte. Asimismo, hizo una última petición. Él pedía en esa nota que le arrancasen de su cadáver la cara de su gemela que lo había atormentado en toda su vida, para que él no pudiera continuar con sus demoníacos susurros en la tumba, y que destruyeran también, solicitó, ser enterrado en tierra baldía, sin ninguna cruz o lápida que pudiera marcar el lugar en él descansaría. Tal vez él tenía miedo de encontrarse con su gemela demoníaca en el más allá. Bien, esta fue la historia de Edward Mondrake. Espero que haya sido de su agrado. Les comento, yo me encuentro solo aquí en mi casa, por lo cual me pongo nervioso al narrar esta historia. Buenas noches